Muy bien, continuando con los temas de carácter psicológico y el funcionamiento de la mente, traemos este tema denominado el país psicológico, que tiene bastante del, vamos a decirle, del componente místico al final, porque entenderemos cosas interesantes acerca de la vida. Hay un principio básico que viene del hermetismo, de Hermes Trismegisto, que se llama como es arriba, es abajo. Es uno de los 7 principios herméticos, que de hecho esto lo puedes encontrar en el libro del Kybalión. Y eso quiere decir que las reglas que funcionan arriba también funcionan abajo, ¿sí? Hay una ley de correspondencia, si lo queremos ver así, relacionado a nivel físico con el tema de los fractales también, ¿no? Pero en esta ocasión, este principio se puede entender también como es adentro, es afuera, que es básicamente una relación entre los mundos interiores y los mundos exteriores. Y esto quiere decir que, en esta segunda parte, ¿no? Como es adentro, es afuera, que como una semilla, por ejemplo, todos nosotros llevamos dentro las características que definen a la humanidad. ¿Qué significa esto? Una semilla, que por eso ponemos la imagen en la parte de acá abajito, pues en una semilla está contenido toda la arquitectura de un árbol. Si nos ponemos a reflexionar un momentito, pues cómo es que el árbol va a crecer, qué ramas va a tener, cuántas hojas va a estar, ¿sí? Qué ramificaciones, qué tan grande va a estar el tronco, qué tanto realmente va a estar buscando. Todo ese diseño de crecimiento lo tiene en potencia la semilla. Y lo más importante, se tienen que generar ciertas condiciones, tiene que haber tierra, tiene que haber agua, la tierra tiene que tener minerales y por supuesto tiene que estar el sol para que esa semilla pueda brotar. Entonces brota de manera natural con esas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este principio de cómo es adentro es afuera, porque pues obviamente el árbol también contiene a la semilla, que de hecho es el fruto básicamente que sale del árbol que contiene la semilla. Entonces hay una relación porque tanto la semilla contiene al árbol como el árbol contiene la semilla, ¿sí? Hay una relación directa. Por eso decimos que así como esa semilla, nosotros llevamos dentro las características de la humanidad, es decir, lo que nosotros podemos observar allá afuera de cómo es la humanidad a nivel psicología, por este principio podemos entonces dar un resultado de que lo que pasa afuera es el resultado de lo que pasa en nuestro mundo interior, ¿no? Y muy importante recordar, obviamente, pues que básicamente nosotros pues tenemos este ego, ¿no? Y este ego va a salir en esas condiciones adecuadas en las que puede crecer, así como obviamente la semilla que acabamos de platicar, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Entonces la sesión de este tema tiene que ver con esto, de cómo nosotros realmente somos parte de una sociedad y la sociedad es parte de nosotros también, ¿sí? Y esto está muy relacionado con una ley que se llama la ley del espejo, que es comúnmente relacionada cuando, no sé, estás platicando con alguien y te dice, oye, te estás proyectando, ¿no? Estás reflejando tu defecto en mí, ¿sí? Entonces, esta ley del espejo es básicamente cómo nuestra psicología responde a cosas que nos importa y que tenemos que responder, ¿sí? Entonces ahorita van a ver cómo esos dos temitas se van a fusionar. La ley del espejo, pues básicamente es como una especie de indicador que nos dice qué es lo que tenemos que trabajar en nuestro mundo interior. Porque obviamente cuando nosotros, por ejemplo, reflejamos nuestros defectos en las demás personas, pues es obvio que es por algo, es un tema que te llama la atención. A mí me gusta mucho hacer el ejemplo, ¿no? De que tú puedes, no lo sé, platicar con una persona sobre un partido de fútbol y cuando esta persona habla del partido de fútbol, esto no te puede interesar, ni quién metió el gol, ni quién jugó, si pasó algo, si sacaron una tarjeta roja, porque no te interesa el fútbol, ¿no? No pasa nada. Pero si por ejemplo hablan acerca de, no lo sé, el partido de fútbol, pero hablan acerca de que
¿cómo se llama? El entrenador estafó, ¿no? Vamos a pensar económicamente a sus jugadores. Eso sí te puede prender y te puedes decir, no, lo que pasa es que la gente está muy mal económicamente. O sea, hay algo que te llamó la atención de eso y ¡prup! Se disparó algo en tu mundo interior. Y es algo que te importa, porque si no, no te llamaría la atención. ¿Sí me explico? Y obviamente ya estás reflejando algo directamente con esa plática. Por eso obviamente mencionamos que pues eso que nos importa nos está señalando justamente lo que tenemos que trascender, ¿no? Ahora, aquí lo interesante es que derivado de estas reflexiones podemos llegar a ciertas conclusiones de que este espejo, ¿sí? Esta ley puede ser de manera directa, indirecta o contraria, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente nosotros, cuando nos reflejamos en los demás, puede ser algo directo. Entonces, me molesta, por ejemplo, que mi pareja sea desordenada. Pero puede ser que pues yo sea también desordenado y yo también dejo las cosas tiradas, no recojo mi basura, mi ropa está regada por todo el cuarto. Entonces me molesta que ella lo haga, pero no me molesta cuando yo la hago, cuando yo hago eso. Y es por eso que la vida tiene este mecanismo, este diseño de la creación para que yo me pueda ver a través de los demás, ¿sí? Entonces, gracias a la relación que tengo con ellos es que puedo observar eso. Pero también puede ser de manera indirecta, porque por ejemplo, puede ser que yo vea una vez más a mi pareja que es una desordenada, deja las cosas tiradas, pero yo puedo ser muy ordenado con mi ropa y con las cosas de la casa. Pero puedo ser muy desordenado en mis finanzas, puedo ser muy desordenado en mis relaciones, puedo ser muy desordenado en muchas otras cosas que no son directas a esa, ¿sí? Y por lo tanto, pues obviamente eso va a generar conflicto. Entonces la vida una vez más te plantea que tienes que trascender eso, porque al final, pues digamos que eso que no nos gusta, pues realmente lo hacemos, pero en otra área de nuestra vida, ¿sí? Y la opuesta, que es todavía más interesante, creo yo, que es cuando justamente estamos del otro lado del péndulo. Es decir, nos molesta mucho que pues obviamente la pareja sea desordenada, pero porque yo soy un maniático del orden, ¿sí? O sea, estoy en el otro extremo, o sea, en la otra parte también peligrosa, mala, de ser ordenado exageradamente, ¿no? Donde me estreso si algo no está ordenado, donde me pongo mal, donde obviamente me enfurezco, donde a cada rato obviamente ando tratando de imponer mis ideas y por eso me molesta. Entonces, por eso es muy importante entender que hay que poner en cuenta esas cosas que nos llaman la atención, porque ahí es donde uno puede rescatar. Entonces, en cualquier situación tenemos que trabajar hasta que el tema en cuestión sea X. Es una forma de decirlo, porque no es que sea X. Ahorita vamos a platicar de lo que los sabios, pues realmente los sabios siempre están haciendo algo, a pesar de que no estén realizando alguna actividad, ¿no? Para nosotros, o en su caso, podamos ver todo lo demás que pasa con empatía o con compasión. Y es decir, cuando nosotros trabajamos ese ego que de manera directa, indirecta u opuesta nos hace sentirnos con furia o mal con el tema del desorden de la pareja, pues realmente puedas verlas con más compasión, con más paciencia, con más tolerancia, porque eso ya no te va a afectar, pero también vas a ver cómo pues esta pareja puede tener problemas, ¿no? Por al final no tener las cosas en orden, ¿no? Se le pueden perder las cosas, se extravían, se pueden echar a perder. Básicamente es eso, ¿no? Entonces, estos dos temas de los principios y de la ley del espejo es que se refleja entonces en la sociedad, porque fíjense que en la sociedad nosotros podemos encontrar personajes, personas que no nos gustan como son, pero que de repente en nuestro mundo interior nos parecemos y no vemos esa relación, ¿no? Por ejemplo, tenemos el ladrón. En una sociedad el ladrón pues obviamente es catalogado como un mal, porque es una persona que le quita las cosas a las otras personas. Entonces
nos sentimos molestos cuando un ladrón le roba, por ejemplo, su mochila a una persona. Pero cuando nosotros, por ejemplo, en una oficina nos robamos la papelería, así, ya sabes, los clips, no lo sé, las grapas, las hojas, o cuando, por ejemplo, nos encontramos alguna pertenencia en el suelo y no la devolvemos, ¿no? Vemos que se le cayó a la persona y lo agarramos y todo eso. Eso también es robar, ¿sí? Entonces, si nos molesta mucho este tema del robo, hay que preguntarnos si nosotros no estamos teniendo una relación directa, indirecta u opuesta con relación a eso. Y nunca nos damos cuenta que nosotros, obviamente, pues pensamos que no somos rateros, pero podemos robar no solamente desde la parte material, también podemos robar energía, podemos robar incluso tiempo, podemos hacer muchas otras cosas que de repente a las personas pues se los estemos quitando como tal. Tenemos, por ejemplo, otra figura como el político, que sabemos que pues un político, las características asociadas son muy negativas, que es una persona que te va a mentir, que te va a querer enamorar, que te va a decir cosas bonitas, que te va a traicionar, que solo busca el poder, que en su momento solo está buscando un interés económico. Y nosotros, ¿cuántas veces no hemos hecho eso? Por ejemplo, cuando estamos platicando con un hijo, que queremos convencerlo de que haga ciertas cosas. ¿Cuánto no sale nuestro político cuando de repente estás platicando con tu pareja y quieres llegar a algún acuerdo y estás tratando de convencerla y hacerle obviamente ver varias cosas? ¿Cuánto de repente tú no prometes que vas a hacer algo, que vas a sacar la basura, que vas a limpiar ciertas cosas, que vas a tener más cuidado en esto, que vas a dejar de comer aquello, o vas a dejar de hacer algo que le lastima a las personas y no lo cumples, ¿sí? Y obviamente eso no lo vemos en nosotros y nos quejamos de los políticos, que son unos rateros, de que se roban obviamente el dinero y se aprovechan de los demás. Y de repente, ¿cuántas veces nosotros no nos aprovechamos de los demás? Pero como no estamos obviamente en ese cargo público, no somos personas que pues obviamente estemos, ¿cómo se le llama? Que seamos reconocidas, ¿no? Que tengamos fama o que seamos muy conocidos, pues creemos que no tenemos una relación con ellos, pero la realidad es que sí está pasando, ¿sí? De igual manera tenemos, por ejemplo, un tema de las chicas que se dedican a intercambiar servicios sexuales por dinero, ¿no? Y obviamente esto a veces es tachado de mala forma por todas las personas, por hombres y mujeres, ¿no? Pero ¿cuántas veces nosotros no actuamos con los mismos yoes, con los mismos egos que ellos tienen? Hay hombres y mujeres que también de repente acceden a tener relaciones con otras personas con el objetivo de que en su momento les compren bienes materiales, ¿sí? Es muy común hablar acerca de estas, ¿cómo le podríamos llamar? De estas relaciones sexuales económicas que hay entre un caballero ya grande que tiene mucho dinero o una mujer ya grande que tiene mucho dinero, que al final pues los jóvenes tratan de acercarse y obviamente al intercambiar esos favores lo que hacen es obtener dinero, viajes, y es exactamente lo mismo. De igual manera vemos, por ejemplo, al empleado o a la empleada que trata de, no sé, seducir a su jefe para poder obtener algún tipo de favor, de llegar tarde al trabajo, de ser obviamente considerada o considerado para ¿cómo se llama? Para subir de puestos más rápidamente o simplemente para adoptar algún beneficio. Y no nos damos cuenta de eso, de que nosotros, incluso hasta el esposo o la esposa, se puede en su momento llegar a prostituir, ¿sí? Con el objetivo simplemente de lograr las cosas. Y está ese yo interno, ¿sí? Este yo de la prostitución, si lo queremos llamar así, está dentro de nuestro interior, pero sí podemos criticar a estas personas y podemos decir que son personas que no quieren trabajar, que no se ponen a hacer algo bueno, que solo se aprovechan obviamente de los demás y todo, cuando realmente no nos damos cuenta que nosotros podemos ser iguales que ellas, ¿sí? Y obviamente pues también está, por ejemplo, el político, no el político, perdón, el empresario avaro y el empresario que es tirano, ¿no? Entonces nos criticamos mucho a los empresarios que son
súper estrictos, tiranos, que no te dejan hacer nada, que te controlan todo, que a cada rato te están gritando y todo. Y no vemos que nosotros cuando llegamos a la casa tiranizamos a nuestra pareja, tiranizamos a nuestro hijo, a cada rato nos las pasamos regañándolos y también obviamente controlándolos. Y somos muy parecidos, ¿no? En relación a todo esto. Y por eso, digo, obviamente estos son algunos personajes que existen en la sociedad. Pudiéramos hablar, por ejemplo, también de el que es muy, ¿cómo se le llama? El que es muy espiritual, el que es muy religioso. Tenemos la persona que es de repente muy, ¿cómo se le llama? Muy superficial. Entonces, realmente hay muchos personajes. Ahorita, por ejemplo, el influencer, pues también está por ahí, ¿no? Como un nuevo personaje que tiene ciertas características y que nosotros también somos parecidos a ellos. Y por eso nosotros preguntamos, ¿conoces a tu país psicológico? Porque lo que pasa es que esta psicología que no vemos en estos personajes, como decía al principio, como es adentro, es afuera, está en nuestro interior. Y como habíamos platicado hace un ratito con la ley del espejo, nos importa y por eso nos llama la atención, ¿sí? Al final de cuentas, todo eso hace que nosotros tengamos de alguna manera una relación que tengamos que trascender, vamos a decir, esta parte que nos está de alguna manera quitando nuestra atención, ¿no? Entonces, y obviamente, si nos llama la atención es porque hay algo en nuestra psicología que en su momento está relacionada con eso. Y por eso obviamente necesitamos la autoobservación, ¿sí? Y lo que les comentábamos, dependiendo de la sociedad, ¿sí? Y el tiempo, van a cambiar los personajes también, porque pues estos vendrían siendo ser personajes que, bueno, pudieran ser históricos, porque yo creo que siempre han existido, nada más han cambiado las formas y cosas así por el estilo, pero pues realmente, como mencionábamos, ahorita está la figura del influencer, ¿no? Que es un influencer, es como una estrella que a través de redes sociales, pero pues obviamente que hace críticas a veces, que ahorita, por ejemplo, con el tema de la desinformación y de que ahorita por el clickbait, de que necesitan llamar la atención y generar visitas y más views y todo eso, pueden llegar a hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces también nosotros tenemos esas características en nuestro interior de que podemos engañar, podemos exagerar las cosas, podemos ser unos, vamos a decirlo, pues sí, unos exagerados, ¿no? Como luego pareciera que son algunos influencers, pero pues nosotros podemos ser unos exagerados simplemente para lograr ciertas cosas en nuestra vida, tal como el influencer lo está haciendo tal vez a la hora de conseguir obviamente más visitas, ¿sí? Y es por eso que uno de nuestros grandes maestros espirituales llamado Jiddu Krishnamurti tenía esta frase que es bastante fuerte, que dice más o menos así: no es saludable estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. O sea, imagínate, o sea, si tú te sientes bien, te sientes cómodo o cómoda y no ves estas injusticias sociales que ocurren en esta vida, pues quiere decir que probablemente tus valores internos están muy alineados a los valores externos. Y por eso es que obviamente tú ya estás de alguna manera absorbido por lo que viene siendo el ambiente. Y no hay que ser, de verdad, no hay que hacer mucho esfuerzo. O sea, si tú puedes simplemente reflexionar un poco acerca de lo que está pasando en el trabajo, en la música, en la televisión, en las películas, sobre todo en las redes sociales, te vas a dar cuenta, es decir, puedes verlo, te vas a dar cuenta cómo la sociedad hace, o sea, rinde culto a las cosas que son del ego, ¿sí? A toda esa maldad, a toda esa, ¿cómo le podríamos llamar? A todos esos yoes negativos que de alguna manera tenemos en nuestro interior y que se reflejan ahí. Entonces en la música podemos ver cómo la música está degenerada, si lo quieres ver así, porque solo hablan, algunas músicas hablan acerca de por ejemplo, de crimen organizado, algunas músicas hablan sobre cómo nada más serle infiel a las personas o a las parejas, alguna música solo habla de cómo tengo que ser importante, reconocido y generar obviamente mucha
mucho, ¿cómo se le llamaría? Mucho poder. Si nosotros vemos, por ejemplo, las películas, ¿de qué son las películas? Series, por ejemplo, idolatran personas que se dedican a la violencia, ¿sí? En el trabajo, pues obviamente podemos ver las condiciones de trabajo precarias que existen porque pues realmente existen muchas personas que tienen empresas que les interesan solamente el dinero y no les importa ofrecer un producto de calidad a los clientes, ni cuidar a sus trabajadores, ni nada por el estilo. Y yo creo que el debacle más grande que tenemos es en redes sociales, porque ahí te puedes dar cuenta claramente cómo todos podemos expresar opiniones que no deberíamos, pero que están ahí con el objetivo del desahogo, de atacar, de exponer, de hacer un montón de cosas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está potencializando muchos de los males que actualmente tenemos, ¿no? Si tú buscas por ahí podcasts acerca de los efectos de las redes sociales y sobre todo que están cargadas de negatividad y de este ego, pues obviamente el efecto es el doble. Los vas a encontrar. Obviamente nosotros no nos creemos que tenemos esos valores como pues el asaltante, como el político, como la sexoservidora, porque pensamos que no somos así y es porque la personalidad que nosotros tenemos de nosotros mismos, o sea que creemos que tenemos o que nosotros vemos, pues no nos deja ver lo que ocultamos. Entonces, si somos profesionistas, si somos obviamente, no lo sé, una persona que está de alguna manera, piensa que está integrada a la sociedad, jugando su papel como ciudadano, uno puede creerse que es bueno porque pues de alguna manera va a la iglesia, es bueno porque cumple con el trabajo, pero si realmente nos ponemos a pensar un poquito, pues nos vamos a dar cuenta que el ego que llevamos dentro, ¿sí? Realmente es lo que nos hace iguales a esos personajes, porque tal vez no, ¿cómo se llama? Tal vez yo no robo la mochila, ¿no? De la persona que me encuentro, ¿sí? Pero sí trato de ver cómo robarle al patrón lo más posible, trabajando menos, llevándome cositas del negocio, aprovechando el tiempo para otra cosa, ¿sí? O sea, tal vez no es lo mismo que se está robando, pero el efecto es el mismo. Y como platicamos obviamente en la sesión de el ego, pues básicamente nosotros, el ego hace que nosotros seamos iguales en todos los demás. Entonces es bien interesante porque pues obviamente nosotros estamos señalando muchas cosas hacia afuera cuando realmente tenemos que volcarnos a platicar de nuestro interior, ¿no? Más que platicar, a observar nuestro interior, ¿no? Por eso hay una frase que es muy extraña, pero gracias a estos estudios es que uno puede entenderla, que dice: dichosos los pobres de espíritus, porque de ellos será el reino de los cielos. ¿Qué significará esto? Porque obviamente suena muy raro, ¿no? O sea, pareciera que las personas que ¿cómo se llama? Que son más pobres a nivel, ¿cómo se le llama? Pues espiritualmente, son los que en su momento van a poder llegar al cielo, a los cielos, ¿no? Y es porque básicamente las personas que se dan cuenta de todo el mal que llevan, pues eso es un gran paso. Esas son las personas pobres de espíritu, aquellas que se dan cuenta que tienen un montón de mal en su interior que tienen que cambiar. Pero solo darse de cuenta de eso ya es un paso para el cambio. Pero en cambio, las personas que creen que no tienen nada que sanar se ven como un espíritu impecable. Y esto pasa mucho en la espiritualidad. Entonces, pues las personas que se creen que son buenas, pues esos no son dichosos, no son pobres de espíritu, porque ellos creen que van a heredar el reino de los cielos, pero la realidad es de que hay mucha maldad en su interior que no pueden ver, como platicamos en la personalidad, ¿no? Por eso, obviamente, esto no nos gusta practicar la autoobservación, porque nos vamos a dar cuenta de que no somos tan buenos como creíamos. Y aquí lo que tenemos que entender es que todos somos así. Todos estamos en este nivel, como vamos a platicar en un momentito más. Entonces, no te sientas que eres el único, porque pues básicamente todos tenemos ego que tenemos que trabajar. Eso sí, tal vez los egos los tenemos en diferentes niveles y en diferentes, obviamente,
eh, diferentes tipos, por así decirlo. Entonces tal vez una persona pues tiene que trabajar su ira, mientras que otra persona tiene que trabajar sus miedos, mientras que otra persona tiene que trabajar sus apetitos, ¿cómo se llama? Sus apetitos alimenticios, por ejemplo. Entonces, pero todos tenemos que trabajar algo y no somos mejores ni peores personas en realidad. Y algo que hay que tener muy en cuenta acerca de este país psicológico es que obviamente nos las pasamos criticando a los personajes. Y aquí hay que tener cuidado porque obviamente nosotros, pues, ¿qué decimos, por ejemplo, de la sexoservidora que tiene que prostituirse para ganar dinero? Ay, pues es una floja, seguro puede hacer otras cosas. ¿Por qué no se pone, por ejemplo, a hacer otro trabajo? Solo quiere, obviamente, la parte fácil. Y eso lo decimos desde nuestra ignorancia. Porque, ¿se acuerdan cómo platicábamos cómo la semilla, para poder crecer, tiene que tener tiene que tener condiciones específicas como la tierra, el agua, el sol para que se dé? Bueno, pues eso pasa también con el ego, porque en condiciones favorables ese ego va a florecer que llevamos adentro. Por eso luego dicen por ahí, la ocasión hace al ladrón, porque todos llevamos ese ego de ese yo ladrón, pero hasta que no nos encontramos un celular en la calle tirado o vemos que se le cayó una persona pero se aleja rápidamente, no es que lo agarramos y nos los quedamos, ahí está el yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Probablemente nosotros, si estuviéramos en la misma situación de la sexoservidora, si hubiéramos nacido en la familia, nos hubieran pasado las mismas cosas, pues obviamente entenderíamos que la crítica que nos están haciendo es totalmente infundamentada, porque haríamos lo mismo que esa persona con las mismas condiciones. Y es por eso que la crítica es bien peligrosa. Esto ya lo platicamos justamente en temas anteriores. La crítica es una barrera tremenda para la espiritualidad y hay que tener cuidado porque no nos deja ver lo que nosotros tenemos que trabajar en realidad. Y obviamente en este tema nada más recalcar lo que ya platicamos, ¿no? Pues digamos que la crítica pues realmente viene infundamentada porque no tenemos las condiciones de vida que tal vez hicieron que esa persona llegue a tener obviamente esas actitudes que de repente nosotros podemos criticar. Y obviamente nosotros podemos preguntarnos cómo podremos saber que estamos trascendiendo esto, ¿sí? Y bueno, la respuesta ya se dijo hace un ratito, sin embargo es importante repasarla para que la tengamos presente de manera correcta, ¿no? Esto pasa cuando vemos los males de la sociedad y en las personas, obviamente, y sentimos compasión, empatía, pero no indiferencia. Porque en el ejemplo inicial que habíamos platicado, se decía obviamente que pues el partido de fútbol pues te da igual. Pero bueno, pero no es que te dé un igual con la indiferencia, es que simplemente pues no es algo que te llama la atención y tal vez puede ser un tema de conversación de una o dos veces con un amigo, pero no es algo que vas a empezar a tratar de buscar en redes sociales, a documentarte, a leer ni nada por el estilo. No te llama la atención. Pero obviamente esos males que nosotros sí vamos a poder observar allá afuera, los podemos ver con compasión y empatía y ahí sabemos que ya estamos haciendo un trabajo interior sobre eso. Cuando de repente ves a una persona que está pidiendo limosna y uno cree que esa persona está ahí porque no quiere trabajar y todo, pero pues uno luego se da cuenta y se dice, oye, pues realmente esta persona pudo haber pasado una situación muy mala y está tratando de hacer lo mejor que él puede con lo que tiene. Y es una frase muy bonita, ¿no? Dice algo más o menos así, ¿no? De que sé gentil con todas las personas porque todos están atravesando sus propias batallas. Una cosa así por el estilo. Entonces, la medida de la compasión y empatía que vamos a tener, obviamente, es algo que nos va a ayudar a entender, ¿sí? Y eso es bien interesante porque obviamente esta compasión y empatía puede ser confundida. Vamos a pensar que una persona que quiere que, vamos a poner el ejemplo contrario, como te das cuenta, ¿no? Una persona que
que de repente a cada rato se gasta mal el dinero, se lo va a gastar en drogas y todo. Puede ser que esté pidiendo caridad, ¿no? Y tú lo sabes, ¿no? Que esa persona se va a gastar ese dinero ahí porque es un drogadicto, por ejemplo, ¿no? Entonces, la compasión y la empatía no va a ser tal vez darle el dinero, va a ser negárselo, ¿sí? Entonces, desde afuera, una persona que no tenga contexto, eso se puede ver como algo malo, pero pues es que al final uno tiene que trabajar con la información que tiene. Por eso se dice que el sabio nunca deja de actuar. Tal vez no está haciendo algo, tal vez no está haciendo ninguna acción como dar el dinero, ¿no? Pero sí está haciendo algo y lo está haciendo por algo. Y eso obviamente no es indiferencia. Entonces, una vez más, la crítica, pues básicamente nos viene a nublar todo lo que en su momento podemos aprender de la situación. Y obviamente aquí es donde viene la parte más mística de este tema, porque si bien entonces ya nos dimos cuenta de que los personajes que obviamente hacen cosas, generan situaciones, generan cosas en el mundo, cosas malas como pobreza, guerras, ¿no? El político genera guerras, hambruna que pueden generar los grandes empresarios, ¿no? Nomás estoy tratando de relacionarlos con los personajes que vimos. O sea, tenemos problemas grandes de la sociedad y nos podemos dar cuenta que si hacemos esa analogía, pues obviamente podemos llegar a la conclusión de que este planeta es una escuela. Y obviamente, ¿por qué decimos esto? Pues es muy importante preguntarnos cómo funciona una escuela. Nos podemos dar cuenta que en la escuela hay diferentes grados donde las personas van avanzando, primero primaria, secundaria, después preparatoria, y obviamente hay diferentes grados de primaria, diferentes grados de secundaria, y cada uno de nosotros va transitando con diferente tipo de información y va comprendiendo cosas nuevas conforme va avanzando. Entonces hay un aprendizaje que se tiene que hacer, y hay personas que están en el nivel primaria y otro en nivel preparatoria. Tú no puedes llegar y de repente a una persona de primaria exigirle el álgebra cuando es un tema que se ve al final de la preparatoria. Hay un proceso de aprendizaje y sobre todo donde uno, si va reprobando, tiene que volver a pasar ciertas pruebas que en su momento se van repitiendo, y eso es algo que pasa mucho, como veremos en un tema más adelante, como las situaciones que de repente nos causan sufrimiento, si no nos ponemos si no nos fijamos muy bien de cómo nos metimos en ellas, pues es obvio que entonces vamos a repetirlas en un futuro. Y obviamente el conocimiento no cambia, no porque en su momento te cambies de primaria, no te van a enseñar algo distinto, va a ser más o menos lo mismo, ¿sí? Y lo mismo pasa con la preparatoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿A dónde queremos llegar? Que si descubrimos entonces que el mundo funciona como escuela, pues quiere decir que el sistema está correcto, el sistema de aprendizaje. Es el alumno el que reprueba. Y si se reprueba, pues como habíamos platicado, tiene que volver a cursar de año, y no importa si se cambia de escuela, ¿sí? Va a pasar lo mismo. Pueden cambiar los maestros, pueden cambiar como que la forma en que se enseña, pero la enseñanza sigue. Y es por eso que si nosotros vemos con misticismo esos problemas sociales como la guerra, la drogadicción, la hambruna, la pobreza, la falta de comida, la hambruna, o sea, todos esos problemas enormes que existen en la sociedad, si nosotros nos paramos un poquito y nos ponemos a pensar, no se van a resolver. Y esto es porque simplemente esos problemas están ahí para enseñarnos a nosotros lo que tenemos que trabajar en nuestro interior. Entonces, ¿qué pasa? Como lo vamos a ver en otros temas, pues lo que tenemos que hacer es elevar nuestra conciencia para hacernos afines a otros mundos donde esos problemas no existen. Tenemos que dejar de ser correspondientes a ellos. No podemos eliminar la hambruna porque las leyes del universo te van a decir, espérate, es que yo necesito que exista este problema porque esto le está enseñando a muchas personas qué es lo que tienen que trabajar. Lo mismo pasa con las guerras. Las guerras no van a acabar
porque en nuestro interior tenemos esa guerra. Entonces, si nosotros queremos luchar contra esos problemas sociales como la discriminación y todo eso, es probable que nunca las vayamos obviamente a terminar. Tal vez nosotros, por esa ayuda, vamos a hacer que las personas sean mejores, que sean más resilientes, que puedan recuperar una vida normal si tuvieran algún trauma con estos problemas, y eso está perfecto. Pero el problema no se va a resolver, va a seguir existiendo en otro lado, en otra forma, ese mismo problema. Y no debemos de sentirnos mal, porque al final de cuentas es parte de esta mística que veremos más adelante, de la razón por la cual nosotros estamos encarnados en este mundo. Cuando uno entiende el camino que estamos siguiendo a nivel espiritual y arma lo que nosotros denominamos la fotografía de gran resolución, obviamente de la fotografía completa, es cuando entonces todo empieza a encajar y uno se da cuenta que tiene que venir aquí a hacer un trabajo interior, y que la manera en la que uno se libera de esos grandes problemas de la sociedad es dejar de haciéndonos correspondientes a ellos.